Muy buenas noches, bienvenidos a la sexta conferencia virtual organizado por el Museo de Arqueología, Antropología e Historia de la Universidad Nacional de Trujillo. Estas conferencias se han denominado Juntos en la Ruta del Saber, Educación, Cultura y Arte, actividades que pretenden promover el tema de patrimonio, cultura, entre otros temas. Gracias al liderazgo de nuestro director administrativo, el señor Enrique Vergara Montero. En esta oportunidad vamos a presentar al doctor Paul Barbosa Tello, quien es licenciado en arqueología, tiene una maestría en planificación y gestión turística, es doctor en planificación y gestión y actualmente es el responsable del área de interculturalidad en el Ministerio de Cultura de la Libertad. También dirige proyectos de evaluación arqueológica, es promotor cultural y es director, fundador, maestro de la agrupación cultural Orígenes. Fue director de Industrias Culturales y Artes en el Ministerio de Cultura. También fue docente universitario en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y en la Universidad Nacional de Trujillo. Tiene diversas investigaciones y proyectos, UNT, Obra Moche y Idola Tribus, escuela de posgrado, ¿no? En la revista Ciencia y Tecnología, también tiene un artículo científico, y actualmente viene trabajando en una investigación denominada Macania, un rinconcito en nuestro Ande liberteño. Entonces le damos la más cordial bienvenida, doctor. Gracias por su presentación. Adelante. Muchas gracias. En primer lugar, agradecer a mi estimado amigo Enrique por esta gran oportunidad y espacio que nos permite llegar a ustedes y alcanzarles algunos conceptos y algunas categorías que implican mucho en el saber cotidiano, como lo decía ya nuestra amiga Nancy, también en la cultura, sobre todo en estos tiempos de emergencia nacional, ¿no? Donde se ha podido vislumbrar una serie de actuaciones sociales por parte de la población que es necesario, no solamente para la política del Estado, sino también para todas aquellas personas que están gobernando, tener conocimiento. Cada vez más encuentro en el mundo de la antropología las respuestas a una serie de situaciones y conflictos y sobre todo los caminos que nos pueden conducir a una mejor calidad de vida y a un de buscar un mundo más armonioso. Bien, la siguiente exposición trata sobre la diversidad cultural. Quizás nosotros ya nos acostumbramos a ver entre el hombre de a pie, a hermanos del Ande, a los costeños, a gente de origen local, extranjero, y hay una confusión y hay una mezcla de elementos culturales bastante amplia, y nos parece bastante ya normal estar compartiendo, pero a la vista de lo suyo, cada uno responde a una determinada conducta, lo cual se ha visto reflejado justamente en este tipo de situaciones. Yo quiero manifestarles que la diversidad cultural es aquella que son grupos de personas, ¿no?, que cohabitan y que definitivamente tienen diferentes formas de pensar, de sentir y hacer las cosas, ¿no? Y en esto se traduce en los valores, conocimientos tradicionales que muchas veces se mezclan o se mantienen de una manera u otra latente para su estudio, ¿no? Pero lo más importante es que tenemos que darnos cuenta que si nosotros, ¿por qué somos un país diverso, ¿no? Una diversidad que enriquece al mundo y una intolerancia que lo provoca. Definitivamente en el transcurso de la civilización, según Gordon Childe, el hombre ha venido desarrollándose en la primera fase de económica social como un transhumante, un cazador-recolector, donde los espacios y recursos
eran enormes y eran compartidos definitivamente. Sin embargo, ya cuando comienzan a crearse las primeras tribus, las primeras aldeas, comienzan a generarse ya el asunto territorial. Y es ahí cuando comienza la humanidad a defenderse, a conquistar, y una serie de aspectos comienza a transformar su forma de pensamiento. Y esa conducta se ve también ahora en este modelo económico, ¿no? De los poderosos que tienen grandes oligopolios, y en el fondo hablamos ahora de un colonialismo moderno, definitivamente. ¿No? El país es diverso en todos aspectos, todos aquellos que conocemos que somos parte de estas grandes regiones, ¿no? Y que todo eso también trae especies biológicas diferentes, ¿no? Y los paisajes culturales enriquecen de manera natural y humana a cada ser viviente. Yo, en el transcurso de estos años, he podido darme cuenta de que definitivamente, porque también estudio mucho la parte cultural, las costumbres, ¿no? Las danzas y todo ello, es que somos ricos no solamente porque tenemos una historia rica en culturas, sino que somos ricos porque tenemos elementos que nos enriquecen. Ejemplo, hay países nada más que tienen playa y tundra, otros tienen playa y un poquito de lomas, ¿no? Nosotros tenemos playa, Chala, Suni, región Quechua, o sea, una serie de pisos ecológicos donde el hombre ha cohabitado, y cada uno de esos pisos ecológicos, por motivos de alimentación, por motivos de clima, por motivos de geografía, han variado y han generado una mixtura en sus tradiciones y costumbres. Y gracias a esas costumbres que tenemos una rica variedad en folclore, en comidas, en especies, ¿no? Para la alimentación, en lenguas, en música, en todo lo que le llamamos hoy día diversidad. Primer aspecto, el aspecto geográfico, ¿no? Grandes cantidades de hombres se han situado a 4.000, a 3.000, a 2.000, a 1.000, y muchos de ellos, las culturas preincaicas, de los regionales, llámese Salinar, Coprinique, los Moche, los Chimú, se situaron pues en la zona de las costeras, donde aprovecharon el recurso, ¿no? De las tortugas para poder ingresar a tener el consumo pues el diario de sus alimentos, ¿no? El otro aspecto es el climático. Definitivamente el climático generado, por ejemplo, en la sierra, un tipo de abrigo muy distinto de la costa, muy distinto de la selva. Entonces, esta variedad no solamente genera la producción, ¿no? En grandes cantidades de algodón, la lana, en otros no. También genera elementos, ¿no? De abrigo a mayor a mayor insistencia por niveles de clima que bajan en el curso del año hasta los famosos friajes que hasta ahora vemos que se llevan a la muerte a muchos niños, ¿no? Ese es el otro aspecto. El otro aspecto viene a ser el aspecto ya histórico, ¿no? Y le llamo histórico porque solamente algunas poblaciones, no todas, algunas poblaciones logran hacer de sus desarrollos regionales desarrollos que sobrepasan sus límites de formación y fundación y transgreden, ¿no? O sea, en la búsqueda de nuevos elementos y recursos, sobre todo el agua y su control. Y recuerdo mucho al profesor profesor Cornejo, cuando conversábamos acerca de la hidráulica, la hidráulica en los antiguos desarrollos regionales. Me parece que debería ser un curso que debería retomarse porque definitivamente el consumo, el uso y el control de este líquido elemento no solamente logró una sofisticada red de canales, ¿no? y nivelaciones en mampostería, en muchos lugares en tecnología antigua, sino que pudo asistir a grandes poblaciones, tanto para el consumo, para su regadío. Entonces, este aspecto histórico le va dando a cada uno de los lugares ubicados, ya sea, como le dije,
a 3.000 metros, 4.000, ¿no? Diferentes formas. Por ejemplo, en lo que pasa con las construcciones. Si teníamos acá en la costa a ladrillo y o adobe, se hicieron construcciones en ese sentido. Si teníamos piedras en el caso de Escuela, en el caso de Chavín, en el caso de se usaba la piedra. Entonces, se dan cuenta cómo, siendo una característica tan importante de la edificación, es el uso del determinado elemento que es parte de lo que la correspondencia natural donde ellos se sienten habituados. Entonces, todo tiene una relación de manera natural. Pues, yo no voy a irme a Machu Picchu a levantar una pared de adobe, trayendo adobe de Trujillo, ¿no? Ni hablar. Entonces se usa y se consume lo que realmente la tierra, el espacio geográfico que ellos, el asentamiento donde están ellos, produce. Entonces ya tenemos el aspecto histórico para lo que estamos hablando de la diversidad. Y finalmente, esta diversidad foránea, ¿no? Que llegaron los primeros hombres del África, luego llegaron del Oriente, que llegaron en momentos realmente no deseables, como fue el esclavismo y todo eso, que posteriormente pasan ya a ser parte de nuestra historia. Y parte de nuestra historia dándole un matiz más allá de las danzas, en las comidas y algo del vestido. Pero también hay un asunto migratorio a partir de los años 40, cuando comienzan la sociedad andina a sentir la hambruna, el problema del falso crecimiento ofrecido por muchos presidentes, a movilizarse a las grandes capitales de ciudades, llámese Chimbote, Chiclayo, Trujillo y sobre todo Lima. Hoy Lima está plagado de una serie de personas y gente que este COVID ha demostrado. Este COVID ha desnudado lo que nosotros diariamente, uno está en Lima, camina, va a Gamarra, se va largo, se mete a un mall y regresa a Trujillo tranquilo y no sabe que todo el movimiento económico lo hacen ese 70% de personas ambulantes, muchos de ellos paisanos andinos de Huancayo, Cajamarca, de la Selva, de Chicla, que han llegado a Lima para poder mejorar su calidad de vida. Y se ha visto también cuánta gente ha tenido, gracias a no gracias, sino por el problema del COVID, a regresarse. Primera vez que se ha visto miles de personas en diferentes lugares de Lima caminando con hijos y sus cosas, regresando a su lugar de origen. O sea, es algo sorprendente lo que ha pasado para ver el nivel y la realidad que nuestro país en el fondo pasa, ¿no? Una pobreza y un auge de necesidades que hay que atender. Este último aspecto es importantísimo y lo tomo porque son andinos, son personas que vienen con sus costumbres, ¿no? Y se entremezclan y generan unas conductas híbridas, llámese las personas que están en Villa Salvador, en las faldas de los cerros, lo que pasa acá también en Trujillo, en Florencio Mora, El Porvenir, menos en El Porvenir, porque ahí siquiera hay una suerte de tradición de trabajo por el zapato, pero ya Mariela Rosas, una antropóloga de la Católica, hizo un trabajo, ¿no? De los miles, por no decir millones, de personas que realmente son la maquinaria económica de Lima y son efectivamente toda esta gente que ha llegado y que está transformando. Una de las cosas que va a parecer un poco jocosa y de repente algo coloquial es, por ejemplo, hace algunos años, en el año 86 más o menos, las fiestas entre la pequeña burguesía y la burguesía eran puro rock and roll, y en el golf todos, nadie bailaba salsa, menos chicha. Ahora tan fuerte es esos grandes movimientos sociales los domingos en los extremos de Lima, donde se van miles de jóvenes, señoras con sus hijos, armonía, y estos que ahora ya en algunos lugares de Lima, hasta muchos lugares de fiestas acá en Trujillo, se ponen las chichas. O sea, de pronto, a lo que yo quiero llegar es cómo comienza a transformarse
toda la mentalidad, las conductas, cómo comienzan a fusionarse una serie de aspectos. También me acuerdo del Palo Silulo, ¿no? Que vinieron hace mucho tiempo unos vecinos y rompieron la pista y todo el mundo contento, pero al día siguiente nadie quería arreglarlo. Y le explicábamos que estábamos en una urbanización, no en una pampa de Cajamarca, ¿no? Entonces, hay una suerte de situaciones que se presentan y generan conflictividad, y es por eso que la interculturalidad, como una categoría que permite tener un mensaje, un tipo de diálogo horizontal diferente, y que al final lo que busca es la armonía. Esos son los aspectos importantísimos para saber por qué somos diversos. Diversos desde la evolución. Personas que se dedicaron, por ejemplo, en el caso de los artistas de las cuevas, los que hacían el color, los que generaban el fuego, los que construían los aparatos para poder estar por encima de los techos de las cavernas. Siempre hubo una suerte de diversidad, ¿no? La diferencia nos enriquece y el respeto nos une. Una diferencia a veces mal comprendida, sobre todo en el sector público, porque a veces tú eres diferente a persona, porque tienes un punto de vista diferente, tienes un alcance mucho mayor por tu trayectoria, y a veces llegan personas que, bueno, llegan por invitación, sin concurso, y pretenden creer que tienen más cultura o tienen más posibilidades de generar propuestas que eleven el nivel cultural de los elencos, de la misma institución, de las excavaciones y utilizar el recurso arqueológico para el turismo. O sea, hay tantas cosas por hacer, pero lamentablemente una de las cosas, como le comentaba yo a mi hermano, del fracaso del gobierno de Humala y también el que está acá, es el que lleguen personas al poder y no están indicadas para poder seguirlo, ¿no? La diversidad también tiene mucho que ver con el diálogo con la naturaleza. Gente que realmente utiliza la naturaleza, pero la mantiene como es. Miren esta belleza de Sacsayhuamán, el Valle de los Colores, ¿no? Según la Universidad Étnica Nacional, tenemos en esta encuesta una serie de personas, de grupos étnicos indígenas, que ellos son los verdaderos pueblos originarios. Hoy día en RPP hablaba de algunas poblaciones de la costa originaria. Estamos confundiendo los términos. Ya la vez pasada, el profesor Miguel se me escapó, puse indígenas, y realmente no somos indios. Nosotros se dijo eso porque pensaba que habíamos llegado a las Indias, los españoles. Y no llegamos a las Indias, hemos llegado a un nuevo mundo, ¿no? No somos nativos o somos originarios, básicamente. Después eso de indio ya no está en alcance, ¿no? Una población que tenemos esta cantidad de mestizos, entre niñas y aborígenes también, que son parte de lo que significa ser un nativo, ¿no? Un porcentaje de afrodescendientes, y no negros, sino afrodescendientes, ¿no? Porque ellos ya no nacieron acá, ya el que es nacido acá, o en Puerto Rico, o en Estados Unidos, ya es un afrodescendiente, ya no viene a ser un afro nada más, ¿no? Y como ustedes verán, el problema de la diversidad no es un problema en el Perú, es una situación que genera muchas expectativas en muchos países, ¿no? Ya sea el continente africano, la amalgama de razas y colores en el mundo, y por qué no decirlo, en el continente asiático es maravilloso todo lo que se puede apreciar, ¿no? Y me tengo acá en Norteamérica, por ejemplo, a veces discutía con mis compañeras Elenita, con Sonia, con respecto a el turismo, de qué manera se va a plantear, ¿no? Y el turismo es una posibilidad de desarrollo fantástica cuando ya hemos terminado nuestra maestría, en el sentido siguiente, ¿no? Que el turismo es para poder abordar las necesidades de ocio desde el más pequeñín hasta el más adulto. Ustedes saben que mientras que el Perú busca el 1.000.000 de turistas, ¿no? Y no llegamos jamás, es mentira lo que dicen, porque lo he podido yo certificar cuando he trabajado en Tacna durante 3 meses. A todos los que pasan de Chile a Tacna a arreglarse el diente, hacerse una rinoplastía, ya le ponen turista.
No, entonces esa cantidad de gente que todos los días, señores, yo les digo sinceramente, yo salía a la plaza de Armas y eran, sí, pues habían unos 500 chilenos que comían la hamburguesa, se llevaban en sus bolsas y regresaban. También los catalogan como si fueran turistas. Esos no son turistas, son gente que está pasando simplemente por una necesidad. Y me detenía acá en la parte de de Norteamérica, porque usted se va a Norteamérica y usted no encuentra música en Norteamérica autóctona. Usted no encuentra construcciones de los antiguos norteamericanos. Usted no encuentra ni población. Fueron exterminados. No como el Perú, que se mezclaron. Pero ¿qué encuentra en Estados Unidos mientras Perú lucha con todo su Machu Picchu, Pan, Lina de Nazca, pretender llegar al millón? En Las Vegas nada más, perdón, en Disney World en Miami llegan 70 millones al año, ¿no? Por la promoción, por la difusión, pero más de todo ello es por lo que se ofrece. Nosotros tenemos que volver a pensar que nosotros ofrecemos nuestros recursos arqueológicos, pero vamos a una población nada más. La diversidad es absoluta. La gente después de la noche quiere tener, por ejemplo, una fiesta, un espectáculo ancestral. No hay, eso no existe. Eso no existe y nadie se preocupa por eso. Acá uno se dedica a vender la comida, otros se dedican a pasarlos en totoras y cada uno, o sea, no de manera articulada. Para mí el problema es ese. No hay una oferta realmente valorable. Yo conozco amigos de Lima que vienen y pasan por Trujillo, ven la boca de la luna, el sol, almuerzan o chanchan, almuerzan en Huanchaco, se pasan a Chiclayo. No pernoctan en Trujillo porque Trujillo no les ofrece otra cosa más. Entonces tenemos que recapacitar. Y vuelvo a la diversidad. Es importantísimo esto de la diversidad, no solamente en el aspecto de conceptos, sino en el aspecto general. José María Arguedas nos habla que no hay país más diverso, más múltiple en variedad terrena y humana, que todo logrado de calor y color, amor y odio. Fíjese, es un taite increíble, de horribles sutilezas, de símbolos utilizados inspiradores. Esto es lo que nos dice nuestro taite Arguedas. Bueno, y ya para finalizar, me dijeron que sea bastante corto, creo que voy por la mitad, ¿no, Nancy? Bueno, la interculturalidad se produce cuando dos culturas en interacción sea de manera armoniosa o en conflicto, ¿no? Y el tratamiento tiene que ser de forma horizontal y sinérgica. Esto supone que ninguno de los dos tiene que estar por encima del otro. Lamentablemente el ser humano pasa por este problema, ¿no? Uno llega con mayores influencias o conductas superiores y ahí viene el problema, ¿no? Lo que favorece la integración y la convivencia entre las personas. Para ello tenemos que tener bien claro estas etapas, ¿no? Un encuentro. El encuentro tiene que darse de forma muy original y muy natural. El respeto viene cuando las condiciones de la conversación, los tratados, tengan el mismo nivel, ¿no? de trato, ¿no? Un diálogo que permita tanto escuchar como hablar también, ¿no? Y ambos se respeten. La comprensión mutua vendrá cuando las propuestas establezcan que hay comprensión de tu parte y comprensión de mi parte. Finalmente, la sinergia es cuando ya nosotros vamos a trabajar juntos para el futuro, ¿no? Este señor sabio nos dice: nacemos sin traer nada, morimos sin llevarnos nada, y en el medio peleamos por algo que ni trajimos ni nos llevaremos. Definitivamente, Carver es un estudioso que en la película Rojo, Rick, cuando le preguntaron qué significa para usted la guerra, ¿qué significa? Significa el lucro. El lucro significa. A mí me parece bastante penoso y realmente antihumano, por ejemplo, cuando tú ves en National Geographic, cuando Winston Churchill está con Stalin, ¿no? Y también está el representante de los Estados Unidos, que se me acaba el nombre ahorita, hablando, conversando, tomando tazas de té, mientras la guerra. Entonces, los ricos, los poderosos, los dueños del mundo, se reúnen, comparten, se ríen, juegan, uno le levanta el Putin le levantó el perro hace poco nada más al presidente chino. Y mientras tanto, jóvenes de ambos países
se matan entre ellos sin conocerse, sin saber quién es, y por último no saben por qué están peleando. Y lo peor de todo, que pelean fuera de su país. O sea, una cosa es pelear por tu país, no, voy a pelearme a otro lado, ¿no? Entonces, peleamos, ¿no? De acá dice, ¿no? Sin llevar nada, y en el medio peleamos por algo que ni trajimos. Fantástico esta reflexión. De esta manera, a ver, la sociedad nos quiere decir, ¿no? Que hay barreras, ¿no? Que tenemos que eliminarlas, ¿no? No olvidar lo que se tiene en común. Lo más importante, por ejemplo, yo muchas veces he estado estudiando esto de la interculturalidad, y esto no pasa en el aspecto laboral, en el fulbito, en cualquier circunstancia de la vida. Esto pasa en tu casa. Esto pasa en tu casa, con tus hijos, con tu esposa. Con tu esposa. Ya pues se acabó el amor, ¿no? Se acabó el amor. Nos quedan los hijos que cuidar, pero en todo ese espacio de tiempo existieron cosas en común, porque si no, pues no hubieran estado juntos, no hubieran tenido hijos, ¿no? Y son esas cosas en común, las cuales hay que compartirlas y reforzarlas, ¿no? Esto finalmente, si es que no existe diálogo, no va a poder ser posible. Y les quiero decir una cosa, ¿no? Que el diálogo es lo más importante. A veces me preguntaban, y voy contra las teorías naturales de explicación sobre la historia del hombre, cuando me decían qué fue lo primero, ¿no? Nosotros nos diferenciamos de los animales por muchas cosas, pero la más importante, la que realmente dio el salto cualitativo a nuestra especie y permitió estar en cavernas, luego como topos, luego en cuevas, luego, ¿no? en aldeas. ¿Qué fue? ¿Qué es lo que fue? ¿Nuestra inteligencia? Porque éramos bípedos ya. Porque podemos diferenciar entre el mío y la igual. Los animales también diferencian. Fue el lenguaje. El lenguaje fue. Si el hombre no pudo comunicarse con su otra especie, de otro ser humano, nunca hubieran podido decirle, oye, por ahí va a pasar un león, un diente de sable. Nunca pudo explicarle esas manchas, esos geoglifos significan esto. El lenguaje es el que nos permite hacer un salto cualitativo, definitivamente, ¿no? Entonces, si eso que es tan internalizado, tan ancestral, tan decisivo para la especie humana, estando casados se pierde el diálogo, entonces estamos acabados. Pues. Yo invito siempre al diálogo, ¿no? Porque con eso ganas todo. Pero ojo, un diálogo horizontal, ¿no? El conocimiento mutuo, el aprendizaje entre culturas, ¿no? Es verdad. Si tú no conoces de otra cultura, pues mejor cállate, pues no estés. Nosotros vivimos una cultura de lo que nos dice la televisión. Entonces le pregunto, ¿pero por qué estás tú denigrando a esa persona? ¿Lo has escuchado hablar? ¿Sabes que ha robado? No, pero es los medios de comunicación que de una manera incesante te han golpeado, que tú te haces una idea. Nos estamos acostumbrando a estar robotizados. Todos los días, periódicos, revistas, radio, televisión, nos van metiendo, nos dice, miente, que algo queda, ¿no? Y nos va quedando, y de pronto tiene una postura la persona, ya tiene una postura, ya sabe, pero argumentalo. Entonces, en realidad eso pasa, ¿no? Hay que tener conocimiento mutuo. Otra gran reflexión, nacemos sin tener nada, ¿no? Y ahí está, ¿no? Por lo que no nos llevaremos. Otro gran, es un sius. Los ejes, fortalecer el reconocimiento positivo de la cultura y nuestra diversidad lingüística. Hay que reconocer la diversidad lingüística. La eliminación de la discriminación étnico-racial. Estamos mal. Mira cuánta propaganda ha habido de policías con personas que son de diferentes, no raza, porque la única raza es la humana, de diferente color, ¿no? Y se dice uno al otro una serie de improperios, ¿no? Y finalmente la inclusión social de los pueblos indígenas
y la población, mire, yo necesariamente le voy a decir, esa famosa inclusión social para mí es un disparo al aire. Ellos quieren vivir solos. Déjales a su Amazonas. No te metas en sus ríos. No te metas en Atala y vas a ver que van a vivir más felices. Hace poco un aymara, no lo tengo, si no lo hubiera puesto, declaró a la prensa chilena, peruano y boliviano, que como en el mundo, porque ganó un premio por algo extraordinario que hizo en bellas plásticas, en artes plásticas, perdón, y me dijo que no, que es igualito. No, porque él un hombre políglota, se aprendió un poco de francés, de alemán, y dice pues que, qué bonito, foto, ¿no? Foto. Y se retiraban los alemanes, los italianos. Ya me fui con el plumífero a mi casa, mira, me tomé con un plumífero, ¿no? Mira, ve, este personaje animal haciendo cosas maravillosas, haciendo cosas de seres humanos. Eso también uno dice, no, en Europa no respetan, no, es mentira. Aquí nada más antes de la pandemia los han premiado a una serie de personajes del ministerio, creo, para que sus costas, sus cosas que producen las exhiban, todo, ¿no? Acabó como se dice, el certamen se cerró todo, y los indígenas han estado ahí por Atacongo, ahí debajo del puente viviendo, porque ni siquiera para los pasajes les habían proporcionado. Esa es la clase política y la sinceridad, esa es la sinceridad de cómo es que se trata a esta población. Déjenlos tranquilos con sus bosques, con sus serpientes, sus manaquis, sus jabalís, déjenlos tranquilos. Y eso será suficiente, ¿no? Acá hay una imagen donde veo a una mujer que en la naturaleza, mientras llega el hombre con toda la tecnología, ¿no? Y tratan de darse un beso. Sería interesante, ¿no? Que algún día estas dos facetas tan importantes en el hombre, en la convivencia natural, ¿no? Y con el despegue tecnológico en la mente y el conocimiento. Esperemos, pues, que se dé, ¿no? No temas ser diferente a los demás, témele a ser igual que todo el mundo. Eso, pues, le gusta a tanto directivo o gente que se siente en un sillón y quiere que todo el mundo piense como ellos y que no haya alguien con propuestas novedosas o distintas a las tuyas. Y ahí está, ¿no? Sé igual que todo el mundo. No, entra, marca, sube ya y aplástate, te van a dar, ellos te dan todo, ¿no? No pienses. No, señor. Somos diferentes. Siempre. Cada uno de nosotros. Viendo las diferencias, no somos tan diferentes en el aspecto humano. Tenemos las de Jagalajilla, allá en Chapoyas, como la de Iris Pasco. No hay una similitud, por supuesto. Por eso yo cada vez veo el proyecto de los antiguos astronautas que justifican la llegada de seres alienígenas y nos han dado vida y hay mucha evidencia de eso. La diversidad también expresada en la cerámica. ¿Dónde vas a encontrar tú la cerámica? Señor profesor, directivo de la UGEL, Ministerio de Educación, la única forma, y todavía con explicación en los museos tienen y te van a decir de qué se trata. Mi padre me llevó, yo hasta ahora me quedo fascinado con el Museo de Arqueología y el Museo de Ictiología de Peces acá en San Martín, que tiene Trujillo, y tú le preguntas a cualquier niño joven ahorita, ¿qué hay museos? ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Porque no hay una política articulada con educación. Es maravilloso que alguien te diga, mira el arte de esos queros, de esos aríbalos, esos rostros, ¿no? Aquí, por ejemplo, veo la azul y con lo que tenían y esos conchas de abanico que venían del Ecuador. Me decía César Gálvez hace unos meses que leímos un reportaje de un trabajo, no recuerdo el nombre de qué estudioso. Habían políglotas en la parte de la Ciudad de Dios donde se cruza hacia Cajamarca y tú sigues de frente a Chiclayo, existía ahí un asentamiento
donde venía la gente con otro idioma, de Esmeraldas, de arriba de la cultura Valdivia, y hacían intercambios con los moches, con los chimús. La pregunta es, ¿y quién era su traductor? Entonces ya cuando uno, en ese entonces no se conocía la palabra interculturalidad, había interculturalidad, había el trueque, porque ambos se encuentran de repente algunos elementos de cerámicas o textiles allá en Valdivia, por supuesto, porque existía eso. ¿Dónde lo encuentras? En los museos. Hermosos textiles Paracas, museos, ¿no? ¿Qué es la interculturalidad? La capacidad de aceptar qué es el común entre nosotros. ¿Qué es la interculturalidad? La capacidad de apropiarse de otras culturas para enriquecerla, pero no para malograrla, sino para... ¿Qué vas a tú a un verdadero venezolano, hijo de Bolívar, que viene con todo, porque no podemos a todos hacer la culpa, pero no vas a apropiarte pues aspectos de delincuencia y tu cultura se va a malograr? Tienes que mejorar aspectos, por eso los famosos intercambios culturales es muy importante que se vuelvan a retomar. La capacidad de dialogar entre distintas culturas. Tenemos que dialogar, definitivamente. Nosotros nos estamos aislando producto de una hegemonía política, ¿no?, guiada por una ideología que muchas veces, sin necesidad de habernos hecho daño, ¿no?, tenemos el rechazo contra fulano, contra Bolivia, contra Ecuador, contra Brasil, o sea, de la nada. Pero eso depende de la mentalidad del gobernante, pues. Eso depende, ¿no? Si no va a haber desarrollo de los pueblos, menos país en su conjunto. Esa es una experiencia que tuve yo con mi hermana del alma, mi compañera, mi colega Viviana, que está acá al fondo, con su chalina rosada en el cuello, con una comunidad que está lejísimo, a 14 horas de Trujillo, en camioneta, ¿se imaginan? Y hemos llegado a un pueblo donde todos estos niños que están ahí, ustedes observando, y toda su gente, hablan quechua, son bilingües, hablan quechua y español. Y mire usted cuando cantan en un nacional con tal fuerza en quechua. Pero tienen un problema, que cuando ellos van a otro pueblito a 20 minutos que se llama Urpay, ahí llevan la secundaria, y ahí son rechazados porque hablan el quechua. No hables el quechua, sonso, le dicen, habla español, aprende a hablar bien, y comienza a perderse el idioma materno, ¿no? Entonces nosotros hemos llegado bajo este gran problema de discriminación, segregación. Entonces hemos intentado de mil formas darles fortaleza, darles reconocimiento de identidad, y no ha habido mejor vehículo que realizar un espectáculo en obra teatral leída con diálogos en quechua por los mismos niños y jóvenes, Ollantay, que fue fabuloso este 4 de diciembre pasado. No se trata de tener derecho a ser iguales, sino de tener igual derecho a ser diferentes. Así es, Señor. Yo soy diferente y por algo tengo mi derecho a hacerlo, ¿no? Y hay en la región de Libertad, ustedes ya saben que tenemos estas bellezas arqueológicas, ¿no? Una serie de cerámicos que están en los museos, yo insisto, es una herramienta de formación educativa desde los primeros años de vida. Si no, hablamos, es identidad. ¿Cuál identidad? ¿Cuál identidad? ¿Acaso un niño, tú le preguntas a un joven ahorita qué río pasa por donde estaban los mochicas? Ni saben. Le está diciendo la respuesta, ni saben. ¿No? ¿Qué culturas han albergado acá? Tampoco saben. Le das un guan. Yo recuerdo, en 6º grado nada más, en el Liceo Trujillo, había un profesor muy bueno, Walter, ¿no?, nos mostraba y nos decía, aprendan ustedes a diferenciar, sin ser arqueólogo, a diferenciar los huacos mochicas de los huacos, los otros son, los colores son estos y estos, y los colores de los huacos chimú son estos. Fíjese, un hombre autodidacta, porque eso no lo pedía la currículum, pero ya el joven sabía. Mi padre me lleva al museo y le digo, papá, ese es un huaco mochica. ¿Tú cómo sabes? ¿No? Le estoy hablando de 5º o 4º grado de primaria. Entonces, a veces
la gente no entiende, no piensan que con esto de la globalización, no, cortemos el celular un rato y vamos a la parte práctica, importante. También tenemos definitivamente nuestra gastronomía, ¿no? Y todo eso nos da la identidad cultural, ¿no? La tradición, las costumbres y las lenguas, ¿no? Viene de lo que significa lo mismo, la identidad viene a ser lo mismo. Son rasgos muy característicos, ¿no? Yo, por ejemplo, yo me considero un andino por la forma de la comida que me gusta en los Andes, un andino porque llego al Ande y tengo un problema yo de alergia a mi sinusitis, a la humedad, pero una vez que estoy en Huamachuco, en Cajamarca, no se imaginan la felicidad que mi cuerpo recibe por parte de ese aire fresco, heladito, pero seco. Yo por eso, mi identidad es esa, ¿no? Y como decía Sui en una oportunidad que lo escuché posteriormente a sus alumnos, entre ellos el profesor Borrego, se hizo un certamen internacional, nosotros los andinos. Somos andinos, definitivamente, somos andinos. Y luego hemos bajado la costa, pero todo nuestro regambre, nuestras venas, viene de ahí, de este maravilloso pueblo, ¿no? Sufrido, latente, luchador, como son el pueblo del sur, ¿no? Ayacucho, Cusco, Puno, ¿no? Este es los andinos. Sané de Tijeras también para mí son gente fabulosa. La gente cree que con la marinera, con todo respeto, el certamen que se ve que el Coliseo lo ha visto todo, váyase usted a ver el espectáculo en Tacna, el gran remate de carnaval, todos los marzos, donde van a haber más de 20.000 danzarines, orquestas de Huancayo donde hay 11 arpas, 38 saxos, eso suena, es algo realmente 6 horas de una impresionante movilización de música y danza increíble. Ese es nuestro país. Muchas veces pensamos que otros países, acá nomás, Huanchaquito, Máncora, y ese, no. Nuestro país es muy grande. Es por eso que pasa este sentido de segregación, de marginación con nuestros compañeros paisanos andinos, porque no hay articulación, no hay diálogo, no hay compartires iguales. El gobierno no promueve ese sentido de unidad. Somos tan complejos, tan diferentes, pero en el fondo perseguimos lo mismo. Una de las cosas realmente favorables del fútbol, lo que tiene, es que todos nos juntamos. Hay que ser ciertos. Yo no soy un fanático del fútbol, me gusta el buen fútbol extranjero, ¿no? Pero lo que más me encanta del fútbol peruano es que no se imaginan Cholo, Serrano, Andino, Selvático, todo, somos los mismos. Y que quede bien claro esto de Cholo. Vino una colombiana hace algunos meses a decirnos, a partir de ahora vamos a desterrar la palabra Cholo, que es denigrante. ¿Perdón? Una señorita que llegó a las oficinas del ministerio, le dieron su pasaje y se fue a Trujillo y por ahí aprendió unas cosas. Mi abuelo es el Cholo Chiclayo, Alfonso Teo Marchena, folclorista, pintor, maestro, poeta, el Cholo Chiclayo y el Cholo lindo. No se trata de la palabra, se trata de la forma como se lo dicen, ¿no? Y desterrar la palabra Cholo. Hasta había una publicación en un diario donde había un dibujo animado, una historieta de Cholo Power, no sé, que peleaba con los delincuentes, ¿no? Eso del Cholo es algo ancestral, pero vienen elementos extraños a querer decirnos cómo llamamos a las personas. Finalmente, esta es la agrupación que yo dirijo, el Grupo Orígenes. Esto fue el espectáculo que le presentamos al Papa Benedicto, ¿no? Benedicto no, como ya me olvidé el nombre del Papa, reciente, en su llegada a Trujillo. Presentamos un tango de ellos, a los Mochicas, a Costa Sierra, y eso fue lo que presentamos para Francisco, ¿no? El Papa Francisco, ¿no? Y bueno, con eso ahí nomás resumo el nivel de diversidad que tenemos. Diversidad que se ha generado, como le dije al principio,
desde los principios, valga la redundancia, del origen de nuestros primeros pueblos. No una diversidad formada porque el amigo vino, puso su negocio, no. Nuestra diversidad es rica por sus pisos geográficos y porque nacieron aquí estas culturas. No las trajimos, nacieron aquí. Bueno, finalmente me voy con el gran Caballo Loco, cuando nos dice que saluda la luz dentro de tus ojos, donde late todo el universo. Cuando encuentres el centro dentro de ti, cuando lo encuentres, bien claro está, yo esté en ese mismo lugar, dentro mío, seremos uno. Grande, Caballo Loco, Dagara Lakota, Estados Unidos. Estimados amigos, me he pasado 5 minutos. Les agradezco, ojalá haya sido lo más didáctico y rápido posible. Me dieron un tiempo muy limitado, pero bueno, creo que he cumplido. ¿Estás por ahí, Nancy? Doctor, sí, muchas gracias. Excelente exposición. Realmente es un tema que todos los profesionales de las ciencias sociales debemos trabajar y necesitamos articular, de hecho, esfuerzos, ya que es un tema bastante delicado y bastante importante, ¿no? Aplicarlo. Hay algunas preguntas y comentarios en nuestra plataforma. Le voy a transmitir algunas preguntas. Vivian Araujo nos dice: la diversidad cultural es una herencia que se está devaluando rápidamente. ¿Es posible que a través de la educación se pueda trabajar su preservación desde su perspectiva? Sí. Bueno, el término de herencia me parece muy grande, porque la diversidad cultural, como lo dije de un principio, se ha venido construyendo. Nadie nos ha heredado, ¿no? Ahora, si ya se refiere a todo lo que tenemos ahora, ¿no? Que es una herencia de nuestros antepasados, claro que sí, está bien puesta el término herencia, ¿no? Pero nadie nos trajo eso, sí. Todo lo que tenemos a la mano se ha forjado, menos aquella diversidad que trajeron los españoles, los chinos, los afrodescendientes, ¿no? Definitivamente ahí no hay herencia, ahí es diferente. El resto es propio. Ahora, por supuesto, para mí el mecanismo de la educación, el arte y la cultura es el mejor vehículo. Yo sueño con algún día ver a mi Trujillo donde se muevan, por ejemplo, cada día 1.000 alumnos, 300 van para un museo, 300 para otro, que se les dé una hora, que se haga un convenio con los ómnibus de la universidad o un micro para que lo lleven, vayan al museo, lo lleven a otro, o sea, para que ese niño crezca. Oiga, es importante. Un niño que ve un museo se queda para toda la vida impresionado. Y yo desde ahora me acuerdo, hace 40 años, cómo me impresionó ese tremendo pescado que estaba a la entrada del museo, ¿no? Y cuando lo estuvieron reconstruyendo, el Museo de Arqueología, yo me atreví a entrar porque fue un lugar donde yo estudié arte y veía los sarcófagos, una serie de... Entonces, son cosas que te impresionan. Entonces, ¿por qué no darle eso a los niños? Ojalá. Y sí, tiene razón Vivi, es la educación, definitivamente. Claro que sí. Liliana Chávez Otero también plantea una pregunta. ¿Cómo lograr una efectiva interculturalidad en un país que todavía no supera los prejuicios sociales y culturales? Mientras sigamos recibiendo una serie de gente que migra, ya Brasil, Chile, Argentina se han salido de ese pacto y que vienen con una serie de nuevas tendencias y nos genere ciertos conflictos, se le suma eso a las posturas híbridas que, según el trabajo de Ernest Caceres de antropología cultural, nos habla acerca de cómo personas, por su pobreza y por su distancia de la capital, comienzan a hacer un tipo de conducta imitativa, ¿no?
al ciudadano de a pie que está en las ciudades, porque él vive en los cerros, y se va mezclando una serie de comportamientos que al final lo que llevan a esas famosas cosas que vemos en televisión, que golpea al taxista, que le choca el carro, que la otra le mete esto, la otra se sale. Entonces, ¿cómo lograr? La única forma es planteando un tipo de educación y haciendo quizás retomando una medida que ahorita no recuerdo, no sé si fue Odría o quien en la Constitución política decía derecho de captura a los, no decía a los vagos. Hay una Constitución política que decía derecho de captura a los vagos, o sea, que no haya gente en la calle vagando a la cárcel, y la cárcel no porque estén en la cárcel, no debería hacerlos trabajar. Entonces, si uno a medidas de mucha emergencia, también aplicar medidas pues que justifiquen el nivel de necesidad que se tiene para poder controlar, porque cada día hay más jóvenes, hay más pirañas, hay más robos, hay más todo, porque no hay nadie que los pare, no hay nadie que los pare. Claro, no llegar tampoco al nivel de Singapur, que en 10 años casi 150,000 presos los dejó en 15,000 nada más, pero comenzó a haber pena de muerte, todo. Entonces, la gente ya vive asustada ahí, ¿no? Pero vamos a llegar algún día. Si no controlamos de una manera efectiva a través de la educación, de controles diarios de la policía, ¿no? Porque, mire, todo esto es algo que nace de la pobreza. Todo esto nace de la pobreza, de la insatisfacción. O sea, tú no has visto pirañas de Miraflores ni de Surco. Tú nomás has visto de repente a un par de enfermos que han matado a sus novias, pero después las matanzas, los golpes a las mujeres, todo, vienen de estos sectores. ¿Tú no te has puesto a pensar? Tú sacas tu cuenta de todo lo malo de la sociedad, viendo estos sectores, pero no es porque sean malos, sino porque hay una desorientación, hay un conflicto de su insatisfacción como persona. Entonces, todas estas cosas hay que controlarlas. Yo creo también atraviesa eso por el sector educativo y por mejorar el nivel de las familias. Yo le doy a un padre de familia de esos pobres un trabajo seguro, esa familia va a progresar. Te cuento una experiencia así rápidamente. Se hizo Danzando en la Arena, o sea, ballet con Manolo Calderón, que se fue a la arena. Y estaban en plena actuación, ahí arriba, en Alto Trujillo, donde matan. Y en plena actuación un señor se bajó de las tribunas disparando al aire y llorando. ¿Qué pasó? Me cuenta Manolo, ¿no? Y se tiró al suelo al ver a su niña en tutú bailando ballet y le prometió: hijita, mañana mismo dejo de ser delincuente, mañana mismo yo me pongo a trabajar, aunque sea de barrendero, pero nunca más verás a tu padre con una pistola. Mira lo que me estás tú demostrando. La niñita bailaba ballet. ¿Te das cuenta? Son gente como nosotros, sensibles, que pueden cambiar. Solamente es política el Estado, nada más, que se necesita ingresar a estos hogares, darles seguridad. Entonces, yo creo que por ahí va la cosa. Necesitan oportunidades. Hay otra pregunta, doctor, de Hardin Mori Rodríguez. Nos pregunta, él está realizando una investigación en la selva y plantea la siguiente pregunta: ¿cómo lograr una mejor educación intercultural en los pueblos amazónicos? Ya, yo tuve la oportunidad de estar por Bagua y en Pucallpa, y en uno de esos dos lugares que estuve 2 meses en cada uno por una situación de enseñanza de maestrías, me llevaron a dos campamentos, no se llama campamentos, 2 tribus, tampoco se llaman tribus, aldeas de los Borax, y el otro fue los Aguajún. Entonces, ellos tienen bien clara su postura. Ellos están, o sea, su forma de ser, cómo de hacerse. Por ejemplo, hace poco nomás hubo un inconveniente y un conflicto en general para la jurisprudencia. Un joven se había escapado porque a una niña de 13 años la había embarazado. Allá los dos eran aguajún y se escapó asustado. Pero la policía lo apresó porque ese era violador, porque era mayor, él tenía 17 años. Pero sin embargo, ahí en su campamento era algo normal a una niña de 13 años
tener este tipo de intimidad hasta el embarazo. Entonces, hay elementos donde tú tienes que respetar, ahí no entra la policía, pero hay cosas que tienen que mejorar en el sentido de la civilización, si hablamos de civilización en el aspecto moderno, ¿no? Porque para ellos es su propia civilización la que deduzcan. Pero el problema de la interculturalidad en los pueblos, en las comunidades, según la Defensoría del Pueblo, es un problema de afectación a toda esta gente que no ha tenido necesidad de pedirle un centavo al Estado. Han sido atropellados, les quitan sus tierras, les talan sus bosques, matan a sus animales, malogran sus ríos, los intoxican. Entonces, y por qué no decirlo en toda la gente a veces, que lo que pasa es que no leen, pues. En la época del caucho acá había esclavismo, miles de indígenas nos sacaban pero así, o sea, sin pagarles, ¿no? Y ahora tú vieras las comunidades de la minería ilegal, unos cientos ganando su dinero y otras cientos niñas de comunidades originarias prostituidas. Entonces, y el Estado bien gracias. Y el Estado bien gracias. ¿Y sabes por qué te comento? Porque esa gente ilegal, con tremendos rocones de oro que salen, tú dirás, ¿a dónde lo venden? No lo pueden vender así. Tú el oro no puedes vender así, no vas a cualquier tienda. Se lo venden a los mismos que a los grandes productores de oro, llámese Payanacosa, a ellos se lo venden. Entonces es todo un círculo vicioso que todo el mundo ya sabe. Pero entonces esa lucha, como bien dice el amigo, es más el problema de interacción por parte de estas grandes corporaciones que están ingresando a sus lugares de origen, que es su tierra. Por eso hay ahorita un documento que está hace años, la famosa consulta previa, ¿no? Para que ellos puedan decidir qué hacer, si se movilizan, porque debajo de tierra hay petróleo, hay llamada, lo que fuera, o no. Entonces yo creo que el gobierno, a través del Ministerio de Cultura, ha logrado establecer este trámite y ojalá sea para su mejoría, ¿no? Bien, tenemos otra pregunta de nuestra colega, una colega antropóloga. Nos dice, ¿la marinera norteña es una danza típica? Mira, ha habido muchas controversias con respecto a eso, ¿no? Porque ha habido un baile antes de la marinera que se hacía sobre los buques, tengo entendido yo, bien parecida, pero es más parecida a la marinera limeña, ¿no? No tan salerosa como la marinera norteña. Entonces, no he averiguado a profundidad si es venida o llegada de otros lugares. Lo que nada más te puedo decir lo siguiente. En Monsefú, así como acá Moche, Monsefú es lo que es para Chiclayo, lo que es Moche para Trujillo, se hace el famoso festicún. El año 77, mi abuelo, como te decía, Alfonso Tío Marchén, era jurado. Y una de las cosas que yo escuchaba a veces de él era cómo era posible que la marinera, de pronto, la cual tenía su propio atuendo, se haya convertido en enormes faldones pesados, gigantescos, que le llaman mundo, que de punta a punta es uno, gigantescos todos, ¿no? Y que ese tipo de traje no es el auténtico de la marinera. Mientras que tú ves allí en Puno, allá en el altiplano, a 4 grados de temperatura, las chicas salen a bailar ¿cómo se llama danza de la negra, salen así, se le ve la mitad, todo se le ve. ¿Cómo se llama esta danza? Tuntuna, ¿no? Entonces, mientras que acá, con el calor, ¿qué hace? Se visten con unos faldones, una cantidad de nahuas gigantescos, y estás que hierve de calor, y allá se han puesto minifaldas con botas y bolecines, y encima cascabeles. O sea, son cosas que realmente hay mucha distorsión. Ahí sí te puedo decir, uno le llaman enriquecimiento y otros le llaman distorsión. Pero lo que sí te quiero decir
En ese aspecto de su origen no tengo muy bien claro, porque no lo he estudiado, uno tiene que ser honesto, pero lo que sí te quiero decir, que yo participé como jurado hace 3 años, y hay lo que sea distorsión, hay dos cosas. Una, la primera, por esta cuestión turística y que todo hacía la yabá, te dicen, aprendamos bailinera en 3 minutos, o sea, juntan a 10.000 personas con su pañuelo y todas mueven el nombre. Discúlpenme, un poquito más de respeto. La marinera, el tondero, la saya y todo eso tiene su tiempo de aprendizaje. Hay que aprender no solamente a dominar el paso, la dimensión, los saltos, el sonido, la interpretación. Eso no demora 3 minutos. Entonces, vienen así personas coloquiales con proyectos del ministerio, vamos a llenar ¿cómo se llama?, la plaza de armas y todos con su pañuelo arriba, hagan así y aprendemos de manera en 3 minutos. Esa es una. Y la segunda es que los muchachos ahora ya aparece Michael Jackson bailando marinera porque hace una serie de piruetas, giros, saltos. Entonces lo vamos a llamar al ballet para que prosigan ellos con esas condiciones que tienen, mejor hagan ballet, porque ya eso no es marinera. Si mi abuelo estuviera vivo, igual con el chino Chafloque, de Chiclayo, seguro vendría y comentaría, pues, como hay muchos comentarios de acá, todo lo que se está distorsionando, ¿no? Pero bueno, todavía no hay un ente que rija y diga, estas cosas tienen que ser así concretas, ¿no? Mientras tanto, seguimos así, ¿no? Dime tú, te escucho. Bien, tenemos otra pregunta de Yajaira Benítez. Nos dice, doctor, ya que habló de marginalidad, ¿podríamos afirmar que la cultura chicha es producto de la interculturalidad? La marginalidad, ¿me puede repetir la pregunta? En el proceso de la exposición habló de marginalidad, ¿cierto? Entonces ella plantea, ya que habló de marginalidad, ¿podríamos afirmar que la cultura chicha es producto de la interculturalidad? No, ahí te has equivocado, estimada mía. Te explico. Y te voy a explicar y no te sientas mal, porque fíjate, como preámbulo, me invitan acá a La Esperanza para participar del primer festival de artes e interculturalidad. Bueno, me habrán invitado a nivel intercultural, ¿no? Me he sentado y salía un grupo de rock tocando, después una chica cantando, después un sketch de teatro, y teníamos que apuntar cuál era el mejor, ¿ya? Y el que salía el ganador. Y le pregunto a 5 doctores, docentes, con trayectoria de más de 20 años, con la directora y todo, el director de la UGEL. Les pregunto, una preguntita, un festival de artes e interculturalidad, le pregunta, ¿y qué es la interculturalidad? ¿En qué momento va a venir? Y los 5 me dicen, ¿cómo que en qué momento? Usted sabe, ahí lo ha visto, el rock, el teatro. Entonces, hay toda una equivocación, yo creo, una ignorancia en ese aspecto, porque no es lo mismo. Lo voy a plantear ahorita. La interculturalidad es una acción, ¿no? Es una categoría que se ha venido dando, y con todo lo que yo he descrito, en todas las partes del mundo. ¿Qué significa la interculturalidad? Es el proceso donde tienes un enfrentamiento de algo, ¿correcto? Y tú, de forma horizontal, hablas. De forma, bajando al llano, al mismo nivel, hablan y tratan de llegar a acuerdos. La interculturalidad es el puente de conversación para lograr acuerdos. Las personas que tienen consulta previa hablando con muchachos de la selva, cuando se van a las comunidades, va a una comisión del Estado y se sientan, y esa conversación para llegar a acuerdos o no se llama interculturalidad. O sea, no es algo que se hace, sino es una forma de enfrentar, es un mecanismo de enfrentar las contradicciones entre un pueblo y otro. Yo puedo tener interculturalidad acá, la gente que vende terrenos y sentarnos, oye, escúcheme, lo va a vender. Entonces, es un mecanismo en la interculturalidad.
Lo otro que dijo de la denigración, dijo de la marginación. Sí, pues la marginación, el bullying y una serie de aspectos son elementos que son llamados por la interculturalidad. O sea, tenemos que trasladarlo nosotros hacia estos lugares y buscar a ambos, al que hace el bullying y al que sufre el bullying, y encontrar una solución. O sea, el ser intercultural es el ser que busca la resolución de conflictos, ¿me entiendes? Entonces, la interculturalidad es una categoría, es un elemento, es una herramienta que te permite sentarte y lograr, ¿cómo se llama?, acuerdos conjuntos sin ser uno más que el otro. Y de esa manera evitar que eso prosiga, llegue a una guerra, ¿no? Por ejemplo, al mundo le falta, pues, niveles de interculturalidad, porque rápidamente sacan los barcos, sacan los misiles y no entienden. Entonces, hay que tener bien claro, es un mecanismo, una herramienta, ¿no?, que se usa para buscar soluciones, ¿correcto? Bien, voy a compartir con usted, doctor, algunos comentarios. ¿Sí? Hay muchos comentarios que destacan su excelente exposición. Voy a destacar algunos. Pablo Namay Rodríguez nos dice, le transmito, felicitaciones, excelente expositor del tema de interculturalidad. José Moreno nos dice, es bueno aprender de una persona versada como usted, gracias. También tenemos felicitaciones, saludos y agradecimiento por su participación. Estos comentarios también están acompañados con un comentario de nuestro director administrativo, el señor Enrique Vergara Montero. Él le transmite lo siguiente: el Museo de Arqueología, Antropología e Historia de la Universidad Nacional de Trujillo agradece de manera especial a nuestro amigo, el doctor Paul Barbosa Tello, un admirable ser humano que ha construido su vida en 3 caminos y todos juntos: arqueólogo, artista escénico y bella persona. Una trilogía en donde su nervio central está en su creatividad, voluntad, solidaridad, fe y perseverancia en dejar un testimonio de una vida del ayer y del hoy de este Perú milenario. Una felicidad de vida para aquellos que estuvieron y están bajo su sombra, que irradia una auténtica luz. Muchas gracias, Paul. Gracias. Gracias a ti, Enrique, y a tus adorables amigas que me han ayudado en esta exposición. En realidad, muchas gracias. Yo me siento realmente enaltecido ser partícipe de algo que a veces uno quisiera que el día tuviera 40 horas, ¿no? Pero al contactarme una vez con Enrique desde hace mucho tiempo, somos amigos, y que se ha hecho la posibilidad de buscar una estrategia de trabajo en el museo a gran escala, ojalá todo este tipo de comentarios y conferencias que se van a dar promuevan eso, ¿no? Porque al final lo que se trata es alcanzar a la población, a la ciudadanía, nuestra cultura. Si tú no reconoces tu cultura, estás condenado a repetir el pasado. Yo lo creo infinitamente. Y el museo es una institución donde el pasado te lo muestra limpio, te lo muestra ya masticado, ¿no? Tú no te vas a ir a una excavación a ver, no, ahí está ya limpio el cerámico, la chica, la persona que te atiende. Yo he pensado en eso siempre, ¿no? Ojalá hayan oportunidades, y una vez más mi agradecimiento a todos ustedes. Muchas gracias, doctor Paul, por compartir este espacio. Sin lugar a dudas, el Museo de Arqueología comparte esta plataforma virtual con nuestros amigos profesionales en diferentes áreas de las ciencias sociales, de las artes, de la cultura, del patrimonio, con la finalidad justamente eso, de trabajar el tema de identidad, fortalecerla en nuestra sociedad, pero sobre todo trabajar esta perspectiva de interculturalidad desde el respeto y la tolerancia. Muchas gracias. Nos vemos el próximo viernes en la 7ª conferencia virtual a través de nuestra plataforma virtual. Gracias.
Gracias.